Seguimos adelante en Tele Buen Día. Siempre es un gran gusto recibir al señor senador Pedro Bordaberry. Buen día, Pedro. ¿Cómo anda? Buen día, Daniel. ¿Cómo le gusta? Bien, muy bien. Quiero compartir algo que me ha sorprendido en esta mañana. Pedro ha traído dos regalos. Uno, cuentos del pueblo del Faro de José Ignacio. ¿De qué año es esto, Pedro? Eso del año 98. Ajá. Es uno de los primeros escarceos con la pluma, podemos llamarlo. ¿Y después siguió escribiendo? Más o menos No, en la bueno, intimidad? se cruzó la política. Algún día espero poder volver. Bueno, aquí está este. Y después esto que es fantástico. Cuénteme la historia de este libro. Aves de la Tahona, dice. Y claro, yo la otra vez le llamaba la atención a la gente de que lo siguieran en su Instagram o en sus cuentas sociales por el tema de las fotos. Son extraordinarias las que usted toma. Estas no son suyas. No, ese es un libro que hicimos, yo recordé cuando vine la última vez usted hizo ese comentario. Es un libro que hicimos con Ignacio Nahón, que es un gran fotógrafo, profesional, no como yo que soy amateur, en homenaje a un amigo que falleció, que yo le tenía una gran estima, Fernando Alfonso, un productor de Durazno que le tenía un gran afecto, que era fanático de las aves, fanático, llevaba una libretita, no la fotografiaba, iba anotando lo que iba viendo, esas cosas lindas. Y cuando falleció, muy joven, con todo para dar todavía, decidimos hacerle ese libro en homenaje a él. Bueno. Un lugar que él frecuentaba, le pedimos a Ignacio que sacara la foto, yo hice las identificaciones y los textos y lo publicamos. Es una edición muy limitada, que son pocos ejemplares, pero bueno siempre es un placer que lo tenga usted. Me gratifica, me gratifica. Agradezco mucho. Bueno, Pedro, hablando de la estética en todo caso, está muy buena esa idea, no creo que haya alguien que pueda oponerse al interés que tienen ustedes, en este caso con el tema de la pintura de los muros, pero después vamos a abarcar el asunto del voluntariado. Limpiar los muros de la ciudad, limpiarlos de toda aquella cuestión político-partidaria de cualquier sector. Sí, eso sabe cuando nació el año pasado. Nosotros estos 4 años recorrimos muchísimo, y creo que bueno, acá en los noticieros varias veces salió. Y andábamos allá por mayo en el barrio Marconi, acá en Montevideo, y llegamos en la recorrida de varias horas un sábado mañana hasta una de las policlínicas, que estaba toda despintada, por fuera y por dentro, no tenía los artefactos de los baños, etc. Y me acompañaban unos muchachos jóvenes que me habían pedido que los apoyara porque querían salir a pintar muros de la ciudad con consignas políticas, esas cosas que se hacen siempre. Y a la salida yo le dije, che, yo te consigo la pintura y los pinceles. Entonces pusieron muy contentos y le dije, pero vamos a hacer una cosa, en vez de pintar muros, pinten la policlínica. Quedaron medio sorprendidos. Y al sábado siguiente volvieron y la pintaron, por dentro y por fuera. Y consiguieron los artefactos de los baños y consiguieron unos bancos también. Bueno, y creo que ellos se sintieron muy bien. Y siempre me quedó eso que había sido muy lindo, incluso no solamente para la policlínica, para los propios jóvenes que estaban haciendo sus primeras armas en la política. Y entonces, hablando con Hugo Fernández Feingold ahora, dijimos, vamos a hacer una cosa. Bueno, cuando pase alguien por un lugar y lo vea bien limpio, todo pintado nuevo, que sepa que por ahí pasaron los voluntarios de Vamos Uruguay. Fue lo que hicieron en el Puente de las Américas. Sí. Un puente que la verdad daba pena pasar por él porque estaba todo enchastrado, ¿no? Y ahora que sigue blanquito como lo pintaron ustedes. Hasta hoy, yo pasé ahora de mañana cuando venía para acá, yo vivo allá en Ciudad de la Costa, en Canelones, y sigue, llevamos 3 días, estamos cruzando los dedos. Vamos a ver quién es el primero que se anima a ensuciarlo de vuelta, ¿no? Bueno, claro, es el desafío a la inversa, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y allí decíamos, está enmarcada esta acción en algo un poco más abarcativo que es el voluntariado, ejercer apoyo a instituciones que lo demanden, digamos. Sí, no solo eso, el voluntariado es un concepto mucho más grande para nosotros. El voluntariado es sí hacer este tipo de actividades, que es canalizar energía hacia cosas positivas, buenas, pero también es canalizarla en la militancia política, ni que hablar. Llega esta época de la política, hay mucha gente que siente la necesidad de participar y nosotros queremos empoderar a los uruguayos, que se hagan ellos dueños de la campaña. Y hay muchas formas de militar en la política. Están desde las señoras mayores que quizás no pueden trasladarse mucho, pero van a las sedes y doblan listas o ayudan con una cantidad de tareas. Hay quienes hacen otro tipo de tareas de seguimiento, hay muchas formas. Nosotros lo que queremos es que en nuestra campaña no salga desde nosotros, sino desde la gente, bueno, desde el voluntariado. Una faceta claro, es esa. Fernández Feingold decía eso, ¿no? El concepto de la militancia y reivindicarlo también, porque ha sido muy bueno para todos los partidos ese gesto, esa actitud del votante. Usted está cascoteado por las campañas electorales desde hace bastante tiempo y le van a decir,
Pedro, ustedes hacen esto porque ahora quieren aquella cosa del impacto, buscando el voto, del impacto electoral, y después se olvidan de estas Eso cosas. lo dicen siempre, y creo que con bastante razón. En el caso nuestro creo que no es así, Daniel. Usted se acuerda que el año pasado hicimos ese ciclo Hablando la gente se entiende, que salimos a todos los departamentos a escuchar. Hicimos el 100 pueblos, 100 barrios y recorrimos todo el país. Yo he recorrido todo el país en estos 4 años permanentemente. Justamente he hablado siempre de 2 conceptos que son muy importantes. El primero, es que el dirigente político no tiene que aparecer 3 meses antes de la elección. Y eso es claro. Y en el caso nuestro hemos estado yendo, bueno, al Marconi, esa anécdota que le conté, pero hemos estado en todo el país muchas veces, y eso la gente lo sabe porque nos ha visto, bueno, ha salido en el noticiero también. Eso es uno de los temas que es importante. Pero lo otro, que también hemos destacado mucho nosotros, es que el ciudadano se dé cuenta que cuando vota está contratando empleados. Porque a mí me pagan un sueldo en el Senado. A fin de mes yo tengo un sobre, como usted debe tener en el canal y como tiene cada uruguayo en el trabajo. Nosotros somos empleados de alguien, los senadores, los diputados, el presidente. ¿De quién? Del pueblo. Y por ende tenemos ese concepto, yo digo, de tener que responderle a nuestro patrón. Nuestro patrón es el pueblo. Y ahí es donde estamos, creo yo, volviendo a darle poder a los uruguayos, que asuman, el ciudadano asuma, se empodere, asuma ese poder que tiene, que nos parece que es vital, porque si no terminamos los políticos siendo como estrellas de rock, ¿vio? Claro. Y eso me parece que está mal. Pedro, y si le preguntan, por ejemplo, a la gente de Vamos Uruguay, mire que tengo un muro totalmente enchastrado, como decía usted, en el Marconi o allá en Bella Unión. ¿Tienen capacidad de respuesta, digamos, en ese ánimo de decir, bueno, si ustedes lo necesitan, allí estamos? Mire, le digo cómo nació esto. Nosotros no es una cuestión que vamos a decir vamos a pintar todo el Uruguay, porque no tenemos capacidad de hacerlo. Ni tampoco la cuestión, el Estado tendría que hacer las cosas, el gobierno, las intendencias tendrían que estar haciendo esto con los impuestos que pagamos. Es una señal. Pero, y una invitación a los otros partidos, porque fíjese que en toda esta energía que viene en la época electoral, que salimos todos a pintar, si en vez de ensuciar todos los partidos, de aquí a noviembre, salimos a limpiar y pintar, fíjese cuánto más linda sería la ciudad, el país. Y digo, es un mensaje, algunos lo comprenderán, otros no, pero bueno, ese es nuestro camino, porque además sabe una cosa que es muy importante, si me permite. Claro. Si nosotros queremos gobernar, tenemos que transmitir los valores y las conductas, los ejemplos, mucho más grandes que cualquier otro ciudadano, porque nosotros estamos acá hablando con usted, nosotros hacemos acciones y tenemos una presencia en los medios que nos obliga a tener una exigencia mayor con nosotros mismos siempre, en el ejemplo, en la conducta, en la comunicación de valores, y este es un buen valor a comunicar. Ojo, no es la única cosa que comunicamos, tenemos propuestas, equipos, hablamos de los temas del país y los planteamos, pero este es uno más en la comunicación de los valores que hay que tener. Si me permite, voy a hablar un minuto de otro tipo de militancia, en este caso la militancia virtual, Sí. que le generó un sinsabor. ¿Puede ser ese el concepto el otro día con este Sí, asunto de Twitter? una amargura enorme. Se le Pero bueno, notaba. ya está, una amargura pero enorme porque, más por cómo se dio. Hacía un mes que venía preparando la sesión de la educación, con cifras, con propuestas, con cosas, y bueno, y cuando pasa eso nos distraen y nos van con un ataque en las redes sociales, que ya tenemos bastante avanzada la investigación. Así, bueno, a ver, cuénteme el avance. Eso es bastante bueno. Bueno, identificamos las 44 cuentas falsas que se habían hecho a partir de 4, y identificamos una aplicación, que es la que se usó. Identificamos que esa aplicación empezó en un usuario que cambió en los últimos 4 veces en los últimos 2 meses de perfil, digamos. De perfil, de nombre, lo cambió. Y identificamos que es en un IP nacional en el Uruguay, es decir, que porque muchas veces se usan IP en el extranjero, es un IP uruguayo. O sea, hay responsabilidad local en el tema. Sí. Lo que ahora no tenemos el instrumento y queremos ir a las autoridades para que lo hagan y estamos preparando la documentación para que las autoridades que tienen la tecnología para hacerlo identifiquen cuál es la IP. La IP viene a ser la conexión. La cédula de identidad, digamos, sí, la conexión desde cuándo se hizo eso. Y así saber quién es. En eso queremos ser. O sea que no quedó en esto, digamos. No. Van a ir un poco más allá. Le digo lo que nos pasó también. Nosotros teníamos una empresa contratada porque en las últimas campañas en otros países estos ataques se sucedían. Pero a esta altura del año lo teníamos contratado para que hiciera una revisión cada 15 días, porque cuesta plata, esa es la verdad. Más adelante lo tenemos contratado para que lo haga una vez por semana
y más adelante para que lo haga una vez por día, entonces se identifica inmediatamente. Ahora lo tenemos cada 15 días que hacía una revisión de nuestras cuentas, que las estamos certificando. Vamos a tener que gastar dinero y adelantar el control ahora, que íbamos a hacer allá por mayo, hacerlo ahora. Bueno, lamentablemente, lo malo es esto que sí, lograron su objetivo, que en vez de estar hablando de educación, lógicamente hablamos del ataque que sufrimos en las redes, y de ahí la amargura, ¿no? Bueno, la autoridad competente es la policía, o sea que van a ir a la policía. La División de Delitos Informáticos de la policía es quien tiene los mecanismos. Allí van a hacer la denuncia. Sí, sí, lo que queremos es primero juntar toda la información para desbrozar el camino. Porque quedaron muchas dudas. Yo consulté a un experto en estos asuntos y me hace una pregunta que se le quiero trasladar, no es mía la pregunta. Dice, ¿cómo piensa que el hashtag, esa etiqueta, Pedro Educación, se convirtió en trending topic, o sea, en el asunto más comentado, digamos, ¿no? Sí. Y a partir de su respuesta, ¿hubo una estrategia deliberada, se pregunta acá? ¿Hubo una acción? Usted eso lo descarta absolutamente, ¿no? ¿Fue una acción de un colaborador suyo el que determinó esto? No lo sé. Bien. No lo sé, porque yo no sé quién fue. Ajá. Si llega a ser un colaborador mío, está en un lío muy grande, eso se lo digo claramente. Va a dejar de ser colaborador mío, eso le digo bien claro. Pero no nos parece, ¿sabe por qué? Porque fue hecho de una forma, por lo menos nuestros asesores nos dicen, fue hecho de una manera muy burda. Se crearon 4 cuentas con nombres de mujeres en inglés y se pusieron una foto de unas chicas en minifalda que se bajaron. Es decir, como que se quería hacer notar directamente que era falso. Además empezaron y a las 2 horas ya hubo una denuncia de eso y ya lo colgaron en portales. O sea que pareció muy premeditado. Parecía muy premeditado. Bueno, las otras preguntas que se plantean van a quedar resueltas cuando se presente. Sí, nosotros esperemos. Vamos a ver. Pero yo creo que es bueno que se sepan estas cosas, sin lugar a dudas que se sepan. ¿Y teme, por ejemplo, que la campaña vaya tomando ese curso, se vaya ensuciando? Sí, por eso es que tenemos contratada esta empresa, para prevenir estos ataques, lamentablemente los tenemos por delante. ¿Y qué es lo que hicimos ahora? Adelantamos los controles que íbamos a hacer en mayo, también se lograron salirse con la suya, tenemos que invertir más dinero porque lo que se controlaba por semana ahora se tiene que controlar por día. El expresidente Vázquez dijo ayer, si quieren Lola la van a tener, hablando del tema de educación, seguridad, por ejemplo, dicen que él tiene también sus argumentos para entender que esto no es una catástrofe, que esto no es una crisis tan grave, un incendio como se plantea. Sí, sobre la educación y la seguridad dijo eso. Nosotros discrepamos con todo respeto. Con sobre todo Vázquez, ¿no? Sobre la educación, ¿no? No, habló de los dos, y habló del ex ministro Lorenzo y el tema Pluna. Estaba en la sede de Alianza Progresista, donde son, obviamente están con Lorenzo. Sí, yo creo que hubo una agresividad de Vázquez hacia nosotros, porque hemos planteado temas que nos gusta la agresividad, ¿no? Hemos planteado temas que son, a nuestro juicio, los problemas que tiene el país. No hay ningún uruguayo que diga que en materia de seguridad estamos bien, y hay muy pocos uruguayos, salvo Vázquez y el ex ministro Díaz y Bonomi, que digan que en seguridad estamos bien, y tampoco hay muchos que digan que en educación estamos bien. Ahora, bueno, Vázquez quiere negar la realidad, quizás haciendo aquello que se cita en la prosa cervantina, ¿no? Niega Sancho y vuelve a negar, que si no tienes razón, tendrás razones. Y entonces quizás quiere tener razones para ocultar lo que es una realidad muy clara, que el Uruguay ha retrocedido en los últimos 10 años en la materia educativa, ni que hablar, y en la materia de la seguridad. El doctor Vázquez ayer presenta un PowerPoint con algunos resultados. Primero, con la fuerte inversión que se ha hecho en materia educativa. Eso también nadie lo puede hoy dudar. Pero eso es más grave, Daniel. Sí, a ver, cuénteme después. Eso es más grave. Pero completo el razonamiento. Eso agrava la situación. Lo que también el doctor Vázquez señalaba es que la dificultad, el cuello de botella, la complejidad está determinada en secundaria, ni en primaria ni en la educación terciaria. Pero volvamos sobre lo que usted decía. ¿Es más grave tener más recursos? Bueno, no es más grave tener más recursos, pero es más grave tener más recursos y peores resultados, ¿no? Digo, lo grave es eso, porque si uno dice, nosotros invertimos más dinero, yo aplaudo, pero con ese dinero, ¿obtuviste mejores resultados? No. Entonces, puso más impuestos a los uruguayos, el IRPF, etcétera. Se supone que lo tiene que invertir para tener mejor educación y con los impuestos de los uruguayos nos dio peor educación y peor seguridad. Yo creo que eso es claramente habla muy mal de Vázquez. Decir, yo les puse más impuestos, les saqué más dinero del IRPF, de su sueldo, etcétera, y lo destiné a la seguridad y a la educación. Pero cuando vamos a ver la educación y la seguridad está peor.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pero mire, señor Vázquez, si puso más dinero, exija mejores resultados con nuestro dinero. Eso es lo primero. Y lo segundo, decir que en la educación estamos mejor o en la seguridad estamos mejor es, evidentemente, el doctor Vázquez hace rato que no anda en la vuelta recorriendo, porque lo invito a ver las cifras de la educación, de repetición, de educación media, de cantidad de alumnos en el sistema que bajó. Lo invito a leer los resultados de las pruebas PISA. Pero se concentra usted en la situación en secundaria, porque allí en primaria, por ejemplo, hay un descenso en los niveles de repetición, hay mayor inclusión. Sí, sin lugar a dudas, y en primaria es gracias al enorme esfuerzo que hacen los maestros y los profesores, no tengo ninguna duda. El problema más grave está en la educación secundaria, en la educación media, ahí están todas las cifras desastrosas. Y si me permite, hay una cosa que me preocupó mucho, que no le han prestado atención, que dijo el Frente Amplio el otro día en el Senado. Porque nosotros cuando hablamos de los liceos públicos de gestión comunitaria, un proyecto de ley que presentamos y queremos impulsar, citamos el fundamento, y el fundamento son los centros CAIF. Los centros CAIF en el Uruguay son centros públicos de gestión comunitaria, financiados por el Estado. Y el otro día, desde la bancada del Frente Amplio, se dijo que se quiere terminar con los centros CAIF. Y eso es gravísimo, porque gran parte del éxito de la educación primaria pasa por lo que han sido los centros CAIF, que atienden a la primera infancia y a la familia de 0 a 5 años. Y de esa forma, cuando ingresan en la primaria, ingresan con habilidades de lectolectura, incluso con alimentación, con ya una base que les permite ir por la primaria de una mejor forma. Y el otro día lo dijo la bancada del Frente Amplio, quieren terminar con los CAIF que hoy atienden a 45.700 niños. Y en eso yo quiero poner una voz de alarma. Si la propuesta de Vázquez y del Frente Amplio es terminar con los centros CAIF, es una barbaridad, porque es algo que funciona, es algo que es necesario. Y pasó medio desapercibido, porque al final como las discusiones eran muy cortas y no nos dejaban hablar, porque recurrían al reglamento, eso es gravísimo. Bueno. Parte del éxito de la primaria pasa por la forma en que están entrando los niños en los centros CAIF que empezaron en el año 88, ¿sabe con quién? Con Hugo Fernández Feingold y Julio María Sanguinetti. Bueno, lo voy a invitar a Fernández Feingold, además. Sí, invítelo, porque la verdad que es un hombre con una visión bárbara. Digo, del mismo modo en que entran por los centros CAIF de mejor forma a la primaria, ¿no hay un correlato entonces y debería ser así también cuando ingresan a secundaria? O sea, ¿qué sucede entonces? ¿En primaria también hay dificultades? Mire, yo creo que el gran problema está en la secundaria cuando en el año 2006, y eso lo ven todos los indicadores, le aclaro, usted vea los indicadores, ve que a partir del 2006 hubo una caída en todos los resultados en la educación, en egreso de maestros, en aumento de índice de repetición, en pruebas PISA, en el 2006 se cayó. Entonces uno va a ver qué es lo que sucedió. Y ahí Vázquez, y en aquel entonces creo que era Brobeto, dejaron sin efecto la reforma Rama del año 96. No siguieron con la construcción de escuelas de tiempo completo, dejaron de enseñar por área de conocimiento y pasaron a la educación por asignatura, volvieron al asignaturismo, volvieron al docente cargo, al docente taxi y no al docente cargo. Se le hicieron una cantidad de reformas que fueron muy malas, y hoy ya podemos a 7, 8 años de esas reformas evaluarlas, los resultados han sido muy malos. Entonces quizás hay que replantearse, como hemos replanteado todos, volver un poco a eso que incorporó. O sea, usted hoy reivindica el plan Rama, digamos. Sin duda. El modelo Rama. Sí, pero los resultados del modelo Rama. Y perdón, lo reivindica Mujica. Ahora, reivindica lo que dijo Rama el otro día, esas declaraciones un poco ¿Qué fuera fue de que tono. dijo? Estuvo acá Rama y le pregunté, dice, bueno, Sí. que en fin no había querido. Eso de que los docentes poco menos que habían asesinado. No me ponga eso. No, yo tengo un respeto por Germán y lo quiero muchísimo. Creo que fue un hombre en el 96 con una visión que no tenían otros. Cuando dijo escuela de tiempo completo, porque ha cambiado la sociedad, porque ya la familia no es la misma y la escuela tiene que tener otro rol, y empezó a hablar de las bandejas, y empezó a hablar de la educación media, del problema que teníamos. Sí, pero yo obviamente que creo que en lo que son maestros y profesores, creo que en el Uruguay hacen un esfuerzo enorme. Y usted que es del interior, quizás es donde uno lo ve más, ¿no? Ve las maestras rurales. ¿Es un eslogan de campaña eso de decir voy a construir 200 escuelas, por ejemplo? No, yo creo que hay que continuar construyendo escuelas de tiempo completo, sin lugar a dudas. Pero la construcción material, digamos, no forma parte a veces de una promesa electoral.
Y bueno, siempre hacemos promesas. Nosotros queremos comprometernos a hacer cosas, Sí. sin lugar a dudas. Mire, si usted mira desde el año 96 en adelante, hubo un gran impulso entre el 96 y el 2000 de construcción de escuelas de tiempo completo. Entre el 2000 y el 2005 un gran esfuerzo, no se pudieron hacer la cantidad porque era la crisis. En el 2005 se abandonó casi la construcción de escuelas de tiempo completo y al principio este gobierno, en el acuerdo multipartidario, pusimos todos los partidos una meta de construir 300 escuelas de tiempo completo y el presidente Mujica lo tomó. No va a llegar a las 300, porque además está, para tratar de acercarse, está construyendo escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, que son dos modalidades distintas, pero igual se va a acercar, ha hecho un esfuerzo muy bueno. Lo que nosotros decimos, hay que profundizar ese esfuerzo de construcción de escuelas de tiempo completo que Vázquez abandonó lamentablemente, porque si Vázquez con los recursos en la educación que tenía y le había dado el impulso que le tenía que haber dado, y tendríamos un mejor país en materia. Bien, muy brevemente, Pedro, ¿cómo encaja ese concepto de que es un movimiento de propuesta y no de protesta, esta crítica tan acentuada sobre el tema de la educación? Pero ser de propuesta y no de protesta no quiere decir que no analizamos lo que está mal para sobre eso hacer una propuesta. Si yo le digo que el problema está en la educación media y están los números, tengo derecho a hacerlo. Ahora, también le digo, volvamos a la enseñanza por asignatura. Por área de conocimiento, no por asignatura. Le digo, vamos a construir más escuelas de tiempo completo. Le digo, vamos a tener liceos públicos, gestión comunitaria, vamos a tener 200 días de clase, vamos a cambiar el gobierno de la educación, vamos a tener una universidad de la educación. Le estoy proponiendo sobre el diagnóstico lo que está mal, le estoy haciendo propuestas. Y eso es ser de propuesta. Ahora, ser de propuesta no quiere decir que uno no tiene que hablar de lo que está mal. Le erró en el procedimiento el otro día presentando o planteando un levantamiento del receso parlamentario para proponer cuestiones educativas y volvió a comisión, porque parece que el reglamento indica eso. No, ya estaba en comisión, Daniel. Ahí quizás algunos de sus colegas se han quedado en eso. Los proyectos de ley... Los colegas y la senadora Moreira, en todo caso. Estaban hace 3 años, están en la comisión. Alcanza a comprar el día del ingreso, pero si me permite, sobre eso, además, nosotros los senadores somos unos privilegiados, Daniel. Nos vamos, empieza el receso el 15 de diciembre y se levanta el 1 de marzo, Daniel. No trabajamos del 15 de diciembre al 1 de marzo, no sé si me entiende. Y entonces, ¿qué es lo que dijimos? En educación estamos mal. Levantemos el receso y trabajemos. Yo no le digo, tomémonos 20 días después del 15 de diciembre, pero volvamos el 10 de enero, 15 de enero, con la situación de la educación a trabajar. Yo no le erré pidiendo el levantamiento del receso, no, todo lo contrario. No le llevaron el apunte. Pedro, dígame... Aunque quede para más adelante, me llevaron el apunte, fijaron la sesión, hablamos, pusimos el tema arriba de la mesa, me llevaron el apunte. Después decidieron los expedientes volverlos a la comisión. Bueno, pero ahí los uruguayos interpretarán la sensibilidad de unos y otros. Después, si quiere, hablamos más en profundidad de estas posibilidades de reformar la Constitución. Si me permite, antes que termine, a mí me interesa mucho destacar la necesidad que tenemos nosotros de trabajar sobre el tema educativo. Muchísimo más. Y que no podemos tomarnos muchos días en el verano, mientras, ¿sabe qué pasa? Mandamos el proyecto a la comisión y nos vamos a perder todo este año. Y hay niños y hay jóvenes en el Uruguay que se pierden un año, una oportunidad. Mire cómo es la contradicción, ¿no? Cuando se vaya a tratar seguramente alguna de estas iniciativas, usted va a estar ya fuera del Parlamento, porque va a renunciar, ¿no? Ahora el 1 de marzo, creo. Voy a pedir licencia sin goce de sueldo. Claro. Voy a hacer eso, voy a pedir licencia sin goce de sueldo, pero justamente pido licencia sin goce de sueldo porque si se trata quiero volver a discutirlo. Ah, bien, o sea que ahí... Pero por eso pido licencia sin goce de sueldo, no renuncio. ¿Sabe que si renuncio me pagan una indemnización? Claro, pero el error fue mío, yo estaba diciendo eso. Trampa en eso, Daniel. La senadora Topolansky, y le reitero, esto va a dar para una charla un poquito más en profundidad, la senadora Topolansky plantea algunas reformas que van un poco en la dirección de decir... No somos un país que deba tener 2 cámaras, que deba tener tantos legisladores. Hay que reformar, hay que optimizar ese recurso, ese capital que se invierte. Sí, yo en eso no estoy de acuerdo. A ver. Ella también propone que no hayan algunos departamentos, propone terminar con Flores, por ejemplo, la señora Topolansky, que Flores no exista más. Yo creo mucho en la representación. Sí. Y me parece... ¿Pero en esta configuración actual? Sí. Yo creo que es bueno que Flores, por ejemplo, tenga 2 diputados, sin lugar a dudas. Y que los departamentos y los uruguayos tengan sus representantes, sí, y nos exijan. No, yo creo que
Es muy bueno. Lo que pasa es que hay que trabajar representando o recorriendo. Claro, y de esa pero forma. como le decía, es un tema más profundo porque la gente también está demandando de decir, bueno, pero el gasto parlamentario, a ver cómo se puede resolver Sí, este asunto. pero también. mire lo que es de los gastos más bajos en el mundo, si lo analiza ahí. No, yo creo que los representantes del pueblo son muy importantes. Me parece... O sea, me la parece reforma muy no iría importante. por ahí. No, Bien. la reforma pasa por la eficiencia de la gestión, ni que Bueno. hablar, por una cuestión de Sí resultados. quiere la de reforma gestión. para la baja de la imputabilidad. Sí, claro. Allí sigue enfatizando con ese Sí. asunto. Le quiero, si me permite, No, pero por favor, si usted es leer el dueño del programa. El fin de la inocencia. Dice, por ejemplo, un artículo de La Diaria. Académicos plantean que bajar la edad de imputabilidad acorta la adolescencia como realidad social. Y es el CDC, el Consejo Directivo Central de la Universidad, que Sí. lo dice. El documento, que tiene unas 5 carillas, usted seguramente ya lo tiene, afirma que el debate sobre la reforma propuesta se ha cargado de argumentos falsos. Asegura que llevar a los 16 años la aplicación del Código Penal implica lisa y llanamente la reducción de la adolescencia como realidad social, psicológica y cultural, lo que contraviene todas las evidencias del proceso civilizatorio. Mire, lo que dice la universidad, que siempre hay que respetarlo, ¿no? Obviamente, está siempre muy alineado con lo que dice el Frente Amplio últimamente, lamentablemente. O sea, ¿esto es ideológico? No tengo ninguna duda. Es lo mismo que decía José Díaz. Ellos tienen una óptica que ve la mitad del problema. Y es cierto, hay una realidad social, pero hay otra realidad, y es la realidad de las víctimas. Es decir, es lo mismo que decía José Díaz. Dijo, la culpa de que haya delincuentes es de la sociedad, y por ende vamos a hacer un experimento y transitar caminos de libertad, y liberó 1.200 presos, y mire la situación que estamos con la inseguridad. Tabaré Vázquez y José Díaz nos trajeron a esto. Yo lo que planteo es, sí, es cierto, hay una realidad social que hay que atender, pero también tenemos que atender la realidad de la víctima, de esa señora que anda por la calle y la rapiñan y la lastiman, Y no es de transformar ese en- trabajador, si me permite, de ese trabajador que lo matan. ¿No es transformar en víctima al chiquilín en este caso? No, También, porque el proyecto es también Sí. crear un instituto de rehabilitación Bien. especial para él, para que ese menor no vaya a la cárcel con los mayores, ni vaya a un instituto donde hay Claro. menores que no delinquen, si me Sí. permiten Sí, eso. sí. Pero muy importante, sobre todo en eso, me parece a mí, es darnos cuenta que en la legislación actual el menor que rapiña o mata, el que mata, está promedio 6 meses recluido. Y usted a un menor de 17 años que mató, con 6 meses de reclusión, no tiene tiempo de trabajar con él, con psicólogos, con asistentes sociales, con su entorno, para tratar de reinsertarlo y no lo vuelva a hacer. Hay menores que han asesinado, hay casos muy notorios, los han liberado a los 6 meses y han vuelto a matar no una, sino 2 veces. Bien, Pedro, Entonces, permítame. yo sé que es Sí, un tema durísimo, sí. pero como sociedad no podemos mirar para otro lado. Claro, hay dos y mientras aspectos suceden acá. estas Sí. cosas, ellos no salen a ver lo que está sucediendo afuera. En Montevideo, según los datos del Ministerio del Interior, en el año 2011, los menores participaron en el 53% de las rapiñas. En el año 2005, los menores eran responsables del 9% de los homicidios. En el año 2012, del 26%. Nosotros no decimos que al que hurta, al menor que hurta, hay que ir y recluirlo. No, es solamente para los menores la reforma, mire esto, para los menores que matan, que rapiñan, que violan o que secuestran. No para los otros casos. Y para eso creamos un instituto de rehabilitación Sí. especial. Bien. Ahora, Ahora, le quiero esto decir una es cosa. Sí, político. usted y dice que es político. eso Bien. es político, no tenga ninguna duda. Está bien. Se habla que a nivel nacional el porcentaje apenas llega a un 6% de la incidencia del menor infractor. En Ahí los hay una niveles de trampa, delincuencia. Daniel. Bueno, a ver, cuénteme la trampa. La trampa es que ellos toman todos los delitos. Sí. Y yo tomo los delitos Por los que para van los a cuales ser- se propone la reforma. Bien. Es decir, si usted toma rapiña, 53%, homicidios, 26%, que son aquellos Bien. a los cuales está dirigida Eso la quedó claro en reforma. su respuesta anterior. Entonces, ahora, Sí. si pone todos los demás, obviamente. Está bien. que Ahora, llega a eso. automáticamente, aprobada la reforma constitucional, imaginemos ese escenario, al otro día hay que aplicarlo, ¿es correcto? Sin lugar a dudas. ¿Y dónde está el centro? ¿Dónde están los recursos humanos, técnicos? ¿Dónde están los recursos materiales, edilicios? Pero Daniel, ya está. ¿Eso está? Al comienzo de este gobierno... Porque sabe que le van a decir, mire que va a, Sí. a generar hacinamiento. No, ¿eh? Daniel, repasemos un Sí. minuto, son 4 propuestas, ¿está? Sí, Las sí. repasamos un minuto para ver qué está. La baja de la edad de imputabilidad, lo que vamos a votar, está ahí. La creación del Instituto de Rehabilitación del Menor.
le votamos 2 veces al comienzo de este gobierno 15 millones de dólares para crear el instituto que termina siendo el CIRPA, Sí. que además en la ley logramos incluir que el CIRPA lo saquen de adentro del INAU, cosa que todavía no ha sucedido. Pero lo primero que hay que hacer es sacarlo dentro del INAU para cumplir con la reforma constitucional. Tiene los recursos, está creado, y la reforma le va a dar sus tareas, o sea que también está. Tercero, vamos a penalizar más duramente a los mayores que usan menores para delinquir. Cuarto, vamos a mantener los antecedentes después de más los allá de eso. Ya está, ya están los recursos, está la institución, se puede empezar mañana. Ahora, los gurises que vayan para adentro como consecuencia de esa reforma constitucional tienen lugar, dice usted. Y si no lo tienen, es mala gestión de las autoridades actuales. Hace 1 año y medio a mí me vino a visitar el presidente del CIRPA, el señor Villaverde, creo que es. Y me dijo, miren, me han pedido que informe a los líderes de la oposición que con todo el dinero que ustedes nos han votado en el Parlamento, vamos a utilizarlo para construir centros sin hacer licitaciones, dada los apremios que tenemos en materia de tiempo. Y queremos comunicárselos. Y yo les dije, estoy de acuerdo, esto no puede esperar más, no haga licitación, métale para adelante. Lo único que le pido es que nos mantenga informado de lo que viene haciendo, pero hágalo, porque usted tiene el dinero, tiene que hacer las cosas. Y creo que viene muy lento, es un tema de gestión. No, ni que hablar. Bueno, ni que hablar. vamos a seguir hablando durante todo este año Seguro, de este habrá asunto, cantidad sin de veces duda, que ¿no? vamos a hablar. Pero digo, comparto esta columna muy interesante que apareció en El País sobre menores crímenes y votos del estimado Aguirre. Parece poco confiable que el hecho de bajar 2 años la franja de imputabilidad vaya a tener un impacto en la tasa de delitos. Tal vez el estudio más serio al respecto haya sido el de Ceres, que plantea, dice Martín Aguirre, que esa medida a corto plazo podría bajar los niveles de delincuencia un 35%, pero que sería una solución temporal que a la larga agravaría el problema debido a las condiciones de reclusión actuales que no favorecen a nadie. Es lo que yo le comentaba un poco, ¿no? Sí, claro, pero ese mismo estudio de Ceres, que lo hizo el economista Muncho, que está con usted, asesorándolo, bueno, digamos, ¿no? Trabaja, pero más allá de eso dice 2 cosas. Lo que usted me acaba de decir, que es parte de nuestra reforma, es que no alcanza con bajar la edad. Hay que bajar la edad y trabajar sobre la rehabilitación y la educación. Y nosotros estamos, justamente, si se lee la propuesta hablando de las 2 cosas, claramente, ¿no? Bueno. Creo que eso está previsto. Hicimos los estudios antes de proponerlo. Justamente, se puede hacer rápidamente. Bien. Sí, y creemos que además hay un tema más importante todavía. Cuando usted va a los estudios que se han hecho, el ex fiscal Subía, el ex fiscal de menores Subía y varios defensores de oficio sobre las causas por las cuales los menores delinquen, ellos dicen, bueno, porque es un bollo. Está puesto ahí, cuando delinco, rapiño, etcétera, lo hago y no pasa nada. Y lo cita Muncho. La causa-beneficio es tan grande que realmente lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? La sociedad, al votar en octubre, le está mandando un mensaje a todos los políticos. Che, yo no quiero tolerar más esto. Gente que viola las normas todos los días. Está bien. Uruguayos que violan las normas. Quiero que me protejan. Nos quedamos cortos como Pensemos siempre, en eso. Nos quedamos cortos, pero siempre nos quedamos cortos. Sí, bueno, pero mire que cuando mida va a decir, opa, pero estuve bastante. No, yo no me quejo. 3 ministros, no Messi es presidente. ¿Del Interior? ¿Lo tiene ya? No. Pero ¿De Economía? Tampoco. Mire, ¿De Educación? Yo tengo equipos. Sí. Grandes equipos. ¿Pero tiene los nombres ya? No. En los equipos tengo en seguridad lo lidera Guillermo Maciel, el ex jefe de policía Canelones José Luis Pérez Roldán, el ex jefe de policía de Montevideo. Si mañana le toca ser presidente, ¿ya tiene los ministros? Pero Daniel, no se puede hacer eso porque las designaciones de los ministros aquí y en el mundo. Pero hay que decir, el de Economía, por ejemplo, antes de que pase la elección. Mire, si me deja le contesto, no sea malo. Bueno, pero a ver, mire que sé es que está apurado, pero si me deja le contesto. Si usted me pregunta y yo no le puedo contestar, ¿se lo digo o no se lo digo? Diga, a ver. ¿Quién es? Entonces, mire, yo le digo, nosotros tenemos grandes equipos. Es decir, hoy tenemos 64 docentes trabajando en el equipo de educación. Uno de ellos será el ministro de Educación. Ahora, es un equipo. Lo que hay que hacer cuando uno llega al gobierno es consultar a la oposición, se necesita el apoyo parlamentario sobre los nombres y ahí nombrar. Pero le puedo nombrar en educación a Robert Silva, a Teresita Tantesio, a Juan José Villanueva, a Darwin Caraballo y a 60 más. Le puedo nombrar en seguridad los que le mencioné con Maciel, José Pedro Delgado, Guillermo Maciel, José Luis Pereira Roldán y muchos más. Le puedo nombrar en economía a Ignacio, que también se lo acabo de nombrar, le puedo nombrar a Álvaro Rosa y una cantidad de economistas colorados que son muy conocidos. Me queda claro que antes de la elección no va a decir quién es su ministro de Economía. Pero, ¿sabe qué pasa? Eso no es respetar el juego de la democracia.
yo primero necesito que el pueblo... Pero no es darle una señal también, No, por ejemplo... yo necesito que el pueblo primero nos diga cómo va a ser la realidad. Porque si uno llega con mayoría parlamentaria, obviamente que puede decir, yo tengo la mayoría parlamentaria y espero que les guste este ministro. Ahora, si no, Claro. en las democracias modernas, y los que somos demócratas y republicanos lo respetamos, Bien. lo que decimos Bueno, es, está bien. sobre todo, Está bien. escuchemos la voz del Negociar, pueblo negociar. y negociemos. No me anuncie claro. ningún ministro antes de leer. No, yo voy a anunciar, Ha sido muy amable. puedo anunciar aspiraciones, Ah. puedo anunciar un equipo de asesores, que ya Perfecto. lo estoy haciendo. Es más, el año pasado nos pasamos durante 3 semanas presentando los equipos, Sí, y sí. ahí están todos los nombres. Entra a nuestra página, Daniel, No, la tengo clara. ahí, y ahí está seguro. Mire que ahí están todos los nombres, es un gran equipo. Pero un gran equipo. No, pero en mire que no materia es una pregunta económica, en personal. materia educativa. Esa es la pregunta muchas veces del Sí. empresario, del empleado, que dice, a ver, ¿quién va a estar, si Pedro es presidente, quién va a estar de No, ministro claro de que Economía? sí. Perfecto. Y eso No nos es que, queda es que tiempo, no le Pedro. damos un nombre a esa persona. Le damos muchos. equipo, perfecto. Y entonces ahí evaluarán Bárbaro. el equipo que tenemos, que creemos que es muy bueno. Muchas Realmente gracias, muy ¿eh? bueno, Daniel. Muchas Yo gracias. estoy muy contento con el equipo que se ha formado. Y creemos que podemos hacer un gran cambio en el Uruguay. Ha sido muy Mejorar amable, Pedro, muchas se nos cosas. va, se nos va. Vamos a terminar en la Ah, revista todavía. Nos vamos a me pasear están para diciendo la de ahí frontera que de hay la que irse, discúlpeme. Que pase muy bien. Muchas gracias. Y siempre ha sido un Muchas gusto. gracias. Pedro Bordaberry, precandidato presidencial, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. En homenaje a él. Bueno. Un lugar que él frecuentaba, le pedimos a Ignacio que sacara la foto, yo hice las Los identificaciones y los textos y lo publicamos. Es una edición muy limitada, que son pocos ejemplares, pero bueno, siempre la es un verdad, placer que lo tenga usted. Me gratifica, me gratifica. agradezco mucho. Bueno, Pedro, hablando de la estética en todo caso, está muy buena esa idea, no creo que haya alguien que pueda oponerse al interés que tienen ustedes, en este caso con el tema de la pintura de los muros, pero después vamos a abarcar el asunto del voluntariado. Limpiar los muros de la ciudad, limpiarlos de toda aquella cuestión político-partidaria de cualquier sector. Sí, eso sabe cuando nació el año pasado. Nosotros estos 4 años recorrimos muchísimo, y creo que bueno, acá en los noticieros varias veces salió. Y andábamos allá por mayo en el barrio Marconi, acá en Montevideo, y llegamos en la recorrida de varias horas un sábado mañana hasta una de las policlínicas, que estaba toda despintada, por fuera y por dentro, no tenía los artefactos de los baños, etc. Y me acompañaban unos muchachos jóvenes que me habían pedido que los apoyara porque querían salir a pintar muros de la ciudad con consignas políticas, esas cosas que se hacen siempre. Y a la salida yo le dije, che, yo te consigo la pintura y los pinceles. Entonces pusieron muy contentos y le dije, pero vamos a hacer una cosa, en vez de pintar... Seguimos adelante en Tele Buen Día, siempre es un gran gusto recibir al señor senador Pedro Bordaberry. Buen día, Pedro, ¿cómo anda? Buen día, Daniel, ¿cómo le gusta? Bien, muy bien. Quiero compartir algo que me ha sorprendido en esta mañana. Pedro ha traído 2 regalos. Uno, cuentos del pueblo del Faro de José Ignacio. ¿De qué año es esto, Pedro? Eso del año 98. Ajá. Es uno de los primeros escarceos con la pluma, podemos llamarlo. ¿Y después siguió escribiendo más o menos No, en la bueno, intimidad? se cruzó la política. Algún día espero poder volver. Bueno, aquí está y después esto que es fantástico. Cuénteme la historia de este libro. Aves de la Tahona, dice. Y claro, yo la otra vez le llamaba la atención a la gente de que lo siguieran en su Instagram o en sus cuentas sociales por el tema de las fotos. Son extraordinarias las que usted toma. Estas no son suyas. No, ese es un libro que hicimos, yo recordé cuando vine la última vez usted hizo ese comentario. Es un libro que hicimos con Ignacio Naón, que es un gran fotógrafo, profesional, no como yo que soy amateur, en homenaje a un amigo que falleció, que yo le tenía una gran estima, Fernando Alfonso, un productor de Durazno que le tenía un gran afecto, que era fanático de las aves, fanático, llevaba una libretita, no la fotografiaba, iba anotando lo que iba viendo, esas cosas lindas. Y cuando falleció, muy joven, con todo para dar todavía, decidimos hacerle ese libro. Es un concepto mucho más grande para nosotros. El voluntariado es sí hacer este tipo de actividades, que es canalizar energía hacia cosas positivas, buenas, pero también es canalizarla en la militancia política. Ni que hablar. Llega esta época de la política, hay mucha gente que siente la necesidad de participar y nosotros queremos empoderar a los uruguayos, que se hagan ellos dueños de la campaña. Y hay muchas formas de militar en la política. Están desde las señoras mayores que quizás no pueden trasladarse mucho, pero van a las sedes y doblan listas o ayudan con una cantidad de tareas. Hay quienes
hacen otro tipo de tareas de seguimiento, hay muchas formas. Nosotros lo que queremos es que en nuestra campaña no salga desde nosotros, sino desde la gente, bueno, desde el Fernández, voluntariado. Una faceta claro, es esa. Fernández Feingold decía eso, ¿no? El concepto de la militancia y reivindicarlo también, porque ha sido muy bueno para todos los partidos ese gesto, esa actitud del votante. Usted está cascoteado por las campañas electorales desde hace bastante tiempo y le van a decir, Pedro, ustedes hacen esto porque ahora quieren aquella cosa del impacto, buscando el voto, del impacto electoral, y después se olvidan de estas cosas. Eso lo dicen siempre y creo que con bastante razón. En el caso nuestro creo que no es así, Daniel. Usted se acuerda que el año pasado hicimos ese ciclo hablando de los muros, pinten la policlínica. Quedaron medio sorprendidos. Y al sábado siguiente volvieron y la pintaron, por dentro y por fuera. Y consiguieron los artefactos de los baños y consiguieron unos bancos también. Bueno, y creo que ellos se sintieron muy bien. Y siempre me quedó eso que había sido muy lindo, incluso no solamente para la policlínica, para los propios jóvenes que estaban haciendo sus primeras armas en la política. Y entonces, hablando con Hugo Fernández Feingold ahora, dijimos, vamos a hacer una cosa. Bueno, cuando pase alguien por un lugar y lo vea bien limpio, todo pintado nuevo, que sepa que por ahí pasaron los voluntarios de Vamos Uruguay. Fue lo que hicieron en el Puente de las Américas. Sí. Un puente que la verdad daba pena pasar por él porque estaba todo enchastrado, ¿no? Y ahora que sigue blanquito como lo pintaron ustedes. Hasta hoy, yo pasé ahora de mañana cuando venía para acá, yo vivo allá en Ciudad de la Costa, en Canelones, y sigue, llevamos 3 días, estamos cruzando los dedos. Vamos a ver quién es el primero que se anima a ensuciarlo de vuelta, ¿no? Bueno, claro, es el desafío a la inversa, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y allí decíamos, está enmarcada esta acción en algo un poco más abarcativo, que es el voluntariado, Sí. Ejercer apoyo a instituciones que lo demanden, digamos. Sí, no solo eso, el voluntariado, gente se entiende, que salimos a todos los departamentos a escuchar, hicimos el 100 pueblos, 100 barrios y recorrimos todo el país. Yo he recorrido todo el país en estos 4 años permanentemente. Justamente he hablado siempre de 2 conceptos que son muy importantes. El primero, el que el dirigente político no tiene que aparecer 3 meses antes de la elección. Y eso es claro. Y en el caso nuestro hemos estado yendo, bueno, al Marconi, esa anécdota que le conté, pero hemos estado en todo el país muchas veces, y eso la gente lo sabe porque nos ha visto, bueno, ha salido en el noticiero también. Eso es uno de los temas que es importante. Pero lo otro, que también hemos destacado mucho nosotros, es que el ciudadano se dé cuenta que cuando vota está contratando empleados. Porque a mí me pagan un sueldo en el Senado. A fin de mes yo tengo un sobre, como usted debe tener en el canal y como tiene cada uruguayo en el trabajo. Nosotros somos empleados de alguien, los senadores, los diputados, el presidente. ¿De quién? Del pueblo. Y por ende tenemos ese concepto, yo digo, de tener que responderle a nuestro patrón es el pueblo. Y ahí es donde estamos, creo yo, volviendo a darle poder a los uruguayos, que asuman, el ciudadano asuma, se empodere, asuma ese poder que tiene, que nos parece que es vital, porque si no terminamos los políticos siendo como estrellas de